días. Yo soy la doctora Carmen Burgos. Estoy acá también de parte del Ministerio de Salud Pública con un equipo que me acompaña, la licenciada Lili Ledesma, la licenciada Lidia Benítez. A nosotros nos corresponde hablar sobre un programa que se llama Programa de Asistencia para Pacientes Ostomizados. Y muchas veces decimos, ¿qué es lo que es el ostomizado? El ostomizado es aquel que por circunstancias, por diversas circunstancias y también acompañando al programa de diabetes por complicaciones en relación con la diabetes, terminamos con un intestino en el abdomen, ¿okay? Tanto sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, este es un programa joven que hace unos años empezó a nivel del ministerio y se formó a partir de una ley que es la ley 4143. En el año 2010 se aceptó o se aprobó, fue sancionada en octubre de 2010. Es un programa, como dije, joven, en el cual nosotros estamos haciendo capacitaciones e información por todo el país. Muchas veces la gente dice, pero nosotros no sabemos que existe este programa. A pesar de que estamos en el 2016, todavía hasta ahora, lastimosamente, y a pesar de haber recorrido la mitad del país, eso sí puedo decir, todavía lastimosamente de repente, inclusive en lugares donde volvemos en algún tiempo, nos vuelven a decir, nosotros no sabíamos. Porque lastimosamente depende del factor humano, que hoy me toca, mañana no, y no le dejo a mi sucesor información válida para nuestra comunidad. Creo yo que esta, aparte del programa de diabetes y otros, es muy importante para la gente poder enterarse de que existe ayuda en ese sentido y de también qué posibilidades, cuáles son las posibilidades que el Ministerio de Salud les está ofreciendo para cuando alguno de nosotros nos tenga que tocar la oportunidad, porque no sabemos de tener que o transitoriamente o de forma definitiva tener que tener una ostomía, portar una ostomía o el intestino en el abdomen. Esta ley tiene varios artículos en los cuales quiero ir mencionando que no solamente le corresponde al Ministerio de Salud Pública. O sea, el Ministerio de Salud Pública es el ente regulador y el ente que propició la creación de esta ley. Pero también dentro de esta ley están incluidos Ministerio, entonces, IPS, Sanidad Militar, Policial y el Hospital de Clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Y que también hay que aclarar, porque en general muchas veces la gente dice, pero ¿cómo si el Ministerio creó una ley no le proporciona al Hospital de Clínicas las bolsas? Porque sabrán que para poder manejar esta autonomía dependemos de unas bolsas de recolección de residuos que son las materias fecales. Esta ley le indica que cada uno de estos lugares de sanidad tiene que implementar dentro de su presupuesto y tienen que tener, así como dentro de su presupuesto tienen para comprar medicamentos, otros también tienen que comprar insumos. Entonces, tienen que cumplir esta ley. Están obligados. Esto es parte de financiamiento y asistencia por parte del Ministerio, que para qué se creó y de dónde se están trayendo los recursos financieros que demandan para la aplicación de esta ley. ¿Para qué es esta partida presupuestaria? En este momento, básicamente, la partida presupuestaria designada a este programa es para la compra de bolsas de colostomía. Entonces, ni aún así, para otros insumos, bolsas, esa es la parte principal de esto. Y las capacitaciones, nosotros somos un grupo pequeño en los cuales estamos aquí por amor al arte, por amor a la difusión de esto, porque necesitamos que se conozca, porque en este momento estamos al frente de este programa, ¿verdad? Y yo siempre digo que espero que las sucesivas personas que vengan en mi lugar también tengan que continuar, porque lastimosamente muchas veces se crean programas
se hace un buen trabajo, así como el trabajo que hacen en diabetes, y resulta que cambiamos de personas y finalmente vamos decayendo en relación a programas, ¿verdad? Hace poquito pasó el Día Nacional del Paciente Cronizado, que es el 3 de octubre, nos tocó un feriado. Desde que empezamos con el programa tuvimos y feriados y esto y lo otro, entonces no hacemos grandes festejos, pero estamos presentes. Entonces, básicamente las acciones conjuntas son jornada de socialización del programa de capacitación. Una de estas es, por suerte, presentarles en la ciudad de Quibdó, ¿verdad? Muy linda, por cierto, por mucha gente, agradecida por la presencia, principalmente, sin desmerecer la gente que está adelante, los jóvenes, que son los que verdaderamente tienen que, a pesar de que a esta edad de ellos, muchas veces les presentamos estos programas, vemos las cosas. Esto no se nos presenta literalmente siempre en nuestro celular, pero es bueno que alguna vez hayamos escuchado y sepamos, yo espero que eso se quede en una partecita de su cerebro y sepamos, si nos toca en la familia, a dónde poder acudir, ¿verdad? Coordinando con gente estomaterapeutas, dice ahí. ¿Qué son estomaterapeutas? Son licenciadas en enfermería especializadas y que nos acompañan en la formación, capacitación, en el cuidado de estos pacientes. Porque no es así como el tema de saber usar una insulina o cualquier otro medicamento, esto necesita de cuidado. No es nada más, señor, usted se despertó de la anestesia, tiene una ostomía, vaya a su casa y coma lo que quiere. No es así. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Crear consultorios de atención a pacientes. Ojalá, nos la vea acá la licenciada Ursulina, se me perdió. Inclusive, ojalá, si pudiera usted reunir a su gente de enfermería, ¿verdad? Y poder replicar y enseñarles personalmente a cada una, nos ofrecemos, para que puedan saber manejar esto. Porque aunque de repente quizá no haya nadie presente en este lugar, en este momento de una ostomía, sí hay mucha gente que no puede llegar fácilmente, ¿verdad? No solamente acá de esta zona, de otras zonas, yo sé que hay, porque a Asunción se van a buscar sus insumos. ¿Y qué es lo que da este programa? Que ustedes como Quibdó puedan pedir los insumos y ustedes tienen que manejar esos insumos aquí. Ustedes son los que tienen que entregarles y ustedes son los que tienen que replicar la capacitación que nosotros podemos ofrecer. Eso es lo que venimos a ofrecer también, ¿verdad? Colaborar, sumar esfuerzos y ayudar no solamente a los pacientes que tienen esta situación, sino a los familiares. Porque llegamos a quirófano por A de motivo, y vamos a tocar por qué. Resulta que nos despertamos y tenemos una bolsita pegada a algún lugar de nuestra panza. ¿Qué hacemos después? ¿Quién me va a ayudar a curarme? No solamente curarme físicamente, sino curarme psicológicamente, porque no es una cuestión fácil. Voy a tener que depender de una situación. Y lastimosamente, ¿qué sucede muchas veces? Nuestro entorno familiar nos abandona. Nos abandona, digo yo, porque no vienen ni al médico, no acompañan, etcétera, y muchas otras situaciones. Entonces, esto no es un problema del paciente, es un problema del paciente y de su entorno, de su familia, de sus amigos, de todo, porque tiende a, ante el olvido o ante la dejadez, tienden a quedarse en su casa. Entonces, se toman otras situaciones. Específicamente, y luego vamos a ver una foto, ¿qué es la ostomía? La ostomía no se refiere solamente a que el intestino yo lo pongo en mi abdomen, sino también se refiere a ostomía, que ustedes van a escuchar alguna vez, una traqueostomía, ¿verdad? Una gastrostomía, que se suele utilizar mucho en pacientes que ya no pueden ingerir de la tercera edad.
que de repente salen de terapia con varias ostomías. Entonces, ostomía, gastrostomía, es cuando el estómago se aboca al exterior y eso se utiliza para alimentación parenteral, ¿okay? Para alimentar a ese paciente. Tenemos también otros tipos de ostomía digestiva, que es la jejunostomía, similar a la gastrostomía, pero en diferentes lugares. Y la urostomía, que es cuando por problemas, por supuesto, por cáncer o por situaciones benignas, malignas, digo yo siempre, que es el trauma, que hoy en día abunda por motos o por autos, hay una lesión a nivel de vejiga y tenemos que abocar la vejiga al exterior. Hay una ruptura de la uretra. ¿Qué es la uretra? Es lo que pasa a través del pene por donde orinamos. Eso se puede romper en diferentes situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Eso ya no nos sirve o no nos sirve definitivamente o parcialmente y tenemos que abocar la vejiga y esa se llama urostomía. ¿Ok? Bueno, en forma temporal o en forma definitiva. Como les dije, respiratorias, traqueostomía, digestivas, la gastrostomía, ileostomía y colostomía. Y las urológicas, también el riñón se puede directamente abocar hacia afuera por algunas situaciones como tumores principalmente. ¿Qué es una ostomía digestiva? Digestiva colónica o ileostomía, que son dos diferentes. Colónica o colostomía se habla. Yo les voy a mostrar unas cuantas fotos porque creo yo que no solamente hablando uno puede grabarse ciertas cosas, sino que tienen que ver. Si no lo vieron, lo van a ver hoy. Discúlpenme quizá la brutalidad de mis fotos, pero para mí necesito que vean y que los chicos conozcan sobre esto. ¿Okay? Entonces visualmente, yo sé que con el tema del internet, el celular, la parte visual es fantástica en los chicos, así es que espero que esto no lo olviden nunca. Entonces, una ostomía bien hecha es esta, es como una rosa. ¿Qué rosa? Es algo que tiene que estar así, rozagante, de buen color, brillante y sin ninguna irritación alrededor de la piel. Esto es el ideal para que nosotros podamos usar y luego le vamos a mostrar, inclusive para que ustedes puedan saber cómo se colocan las bolsas, etc. Después pueden pasar, la licenciada Lidia es la que les va a informar sobre ese detalle, pero voy a traer un poquitito acá. También trajimos para mostrar las bolsas que se usan y que se están dando en el ministerio. Son de 2 piezas, o está la de una pieza. ¿Okay? Entonces, estas son bolsas donde se recicla. Esto se puede reciclar y quiere decir se puede lavar. Mientras tanto se usa otra. Es como un tupper, yo siempre le digo. Esto se pega, tiene un pegamento acá. Uno le da el corte necesario de acuerdo a la ostomía y no tiene que haber una irritación en lo posible para que uno pueda pegar perfectamente. Y le coloco esto como una tapa de tapa. ¿Okay? Cuando esto se tiene que cambiar, cuando esto se despega, pero no todos los días, porque muchas veces me dicen, se irrita todo, le cambio todos los días, 3 veces al día, pero resulta que cada vez está peor. Cuanto más le cambiamos, peor es una irritación en la piel. Sí, señora. Es un material especial que se pega por el... Sí, es una silicona. Perdón. Sí. Esa es una parte de la mucosa. Eso es el intestino que está abocado hacia afuera. Y ahí se puede pegar, ese material tiene para pegar. Sí, le voy a pasar, después te invito a pasar para ver. Esto tiene un pegamento. Usted primero le tiene que cortar de acuerdo a
al tamaño, ¿verdad? Y luego despega, le saca, tiene un pegamento y eso se adhiere con la piel, ¿verdad? Perfectamente. Esto tiene una silicona que pega, ¿verdad? Y para eso es que la piel tiene que estar bien sana. Sí. Yo le pregunto, no sobre el uso, sino sobre el lugar donde uno hacer el reclamo cuando uno va y dice que no hay tal cosa. Porque usted dice que hay presupuesto, que hay en existencia, pero la realidad no todas las veces es el mismo. Uno va, yo lo digo por este caso, por cualquier otro medicamento, para mí esto es nuevo. Claro. ¿Dónde uno reclama? Porque el usuario está sin saber dónde reclamar esto. A nivel público, señora, lastimosamente nosotros dependemos de las famosas licitaciones, ¿verdad? ¿Qué nos conlleva esas licitaciones? Por un lado nos conlleva a que nos salen enseguida las licitaciones y le llaman órdenes de compra. El proveedor tiene que tener la orden de compra para entregar su producto. Y eso es un protocolo larguísimo. Un ejemplo, para poder tener estas bolsas que valen para mí, valen oro. Para cualquier paciente, el gasto es de 30 a 150.000 guaraníes si lo va a comprar y si va a cambiar 3 o 4 en el día. Ese es el valor, de 30 a 60.000 cada bolsa. Entonces, háganse la idea. ¿Qué nos pasó hace poco? Y hace 15 días tenemos una pequeña cantidad que nos llegó. ¿Cuánta es la pequeña cantidad? 5.000 bolsas que se acabaron en un día, tuvimos que entregar. Y entregamos un 30% del pedido que nos han estado haciendo. ¿Por qué? Porque estuvimos peleando para sacar esa orden de compra durante 3 meses. Y era una cuestión de que llamaban, aquí no hay, se nos acabó, etcétera, etcétera. El paciente no espera, la patología no espera. Y nosotros lastimosamente tenemos que poner la cara. O sea, era un problema de proveeduría. Es un problema de proveeduría y de mucho protocolo que existe a nivel público. Entonces, cuando no hay esto, o no se pidió el otro factor, o el director del centro de salud o del hospital no hizo una buena diligencia, no llamó al ministerio a decir, porque es así, fulanito, llamar puedo averiguar si tiene bolsa, pero fulanito tiene otras cosas que teclear en su celular que encargarse de la prioridad. Pasó una semana, fulanito no llamó, ay, me olvidé, ¿verdad? Resulta que es más fácil que el director llame, pregunte en la central y envíe su personal a traer. Así se hace. Pero lastimosamente, señora, muchas veces nuestras directivas es una falta de gestión, esa es la verdad. Los depósitos están llenos de medicamentos y de cosas para utilizar, pero muchas veces no hay una buena, ¿cómo decirle? Pedidos. ¿Verdad? Sí. Voy a interrumpir a la doctora un minuto más porque es importante la pregunta de la señora. Sí. Y ese lamento de ella, yo lo tengo hace 25 años, no de ahora. Porque yo soy el esposo de la doctora. Le quiero explicar que para la señora y al auditorio. El problema no es de la compra de la bolsa ni de la bolsa. Nuestro país, para que vamos a hablar claro, me digo que me amiga de ustedes, llegar al programa de reyes y nuestro país tiene un problema endémico, en inmundad, entonces se hizo toda una escritura para la cuestión de compra por no inmundad. Y lo mismo que se más inmundad 64, entonces ella tiene un trabajo para que venga a instruir y lo que puede conseguir, ella consigue. Pero esa parte Claro, por eso le existe, sí, por eso le existe que existe una cuestión protocolar, como todas las cosas, ¿verdad? Como todas las situaciones, que existe la gestión, ¿verdad? Y como todos somos humanos, no todos tenemos una dinámica igual, ¿verdad? Estamos los rápidos, los lentos, los que piensan, los que lo que nos quiere trabajar, lo que quiere trabajar y no podemos, etcétera, etcétera. Pero sí, siempre hay un lugar
saber apretar el botón. ¿A qué me refiero en la cabeza? El director de seguridad. Por algo se le puso a él, o la directora, ¿verdad? Para que haga la gestión en relación a los reclamos. Pues, Sí, pero yo le quería preguntar, sí. usted acaba de decir que el director que ya me manda, puede ser a qué nivel institucional como a nivel regional, porque todo también a nivel regional. Claro, ustedes dependen de Novena región. la novena La región. novena región es lo que se Exacto, entonces ustedes le tienen que torturar a la novena región. Si en la novena región, después de varias torturas, pero no es tortura oral, no es planito, dale, no, por favor. ¿Qué es lo que cantan estos? Son las notas, son los papeles. Porque de lo contrario, va a venir un nuevo director y va a decir, pero licenciado, usted, yo no puedo sacar un papel de su reclamo, ¿verdad? Y usted no tiene la copia del reclamo que lo hizo, ¿verdad? En una cuestión institucional es así como tenemos que manejarlo, es así. Los papeles cantan y no cantamos. No hay otra cosa. Bueno, ¿Cuál es la prevalencia de esta problemática en nuestro país? es muchísimo. Voy a llegar a mostrarles la estadística, ¿verdad? Vamos a mostrarles acá. Esto, cuando empezamos, ¿cuál es el proceso? 2010 sale la ley. 2012 caigo yo como así, con la queja de mi marido. Ya otra vez lo antes. Desde el 2012 hasta el 2016. En el 2012 no había en el Ministerio de Salud, increíblemente, en el Departamento de Estadística, una estadística sobre los jóvenes. Y no es que no existía ya eso, sino que no tenía, no había. Entonces empezamos a hacer la recolección de datos y de esa época hasta ahora, 805, pero esto es a nivel de hospital de cáncer y hospital de emergencia médica, solamente. Acá lo tenemos, hay una asociación privada que se llama Asosdelpa, ¿verdad? Que tiene una cantidad que yo no sé, ¿verdad? ¿Cuánta es? Pero hay un promedio de 300, quizá más hoy en día. Y luego las otras regiones, ¿verdad? Que nosotros estamos pidiendo que nos informen para poder saber la totalidad. Y de IPS no está. Y de IPS tampoco no está. ¿Verdad? De clínicas no está. Del policial no está y del militar no está. O sea, esto es una cuestión, es más, es una cuestión epidémica, ¿verdad? Importante. ¿Y por qué? Porque todos los días hay un promedio de más o menos 2 o 3 pacientes que se hacen ostomías por trauma de auto, accidente de moto, accidente de auto, etcétera, etcétera. Pues cada vez más, y ahora ni qué decir con este tema de los asaltos, de los famosos motochorros y chicachorros que también decimos. Entonces aumenta. Con el tema del cáncer, mucho peor, ¿verdad? Porque acá, ¿por qué le hacemos por el cáncer? Le hacemos porque en general llegan en etapa tardía. Y hablando así un poquitito sobre cáncer de colon, porque es fundamental saber cuáles serían los síntomas que tenemos que darnos cuenta de que algo no está funcionando. Que es el sangrado normal, no tenemos que sangrar. O sea, nos vamos de cuerpo en general y siempre le preguntan cuántas veces lo que me tengo que ir, cada cuántos días. Con que se vaya uno una vez cada 1 o 2 días en el cuerpo es una situación normal, ¿verdad? Eso incluye que la persona no tenga que tener exceso de gases e incomodidades porque no me fui ayer y hoy ya no aguanto y le meto el laxante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puede alterarse en esa situación normal? Resulta que se está afinando el material fecal, se está prolongando los días en que me voy, se acompaña de sangrados, se acompaña de flemas. No es normal que caiga una flema por los intestinos. Se acompaña de ligeros dolores en la panza o en la parte del ano. Se acompaña de algunos bultos que aparecen en el ano y que
Entonces la automedicación en nuestro país es fantástica. Me voy a la farmacia, el farmacéutico o el técnico te dice, no, acá tiene la pomada y acá tiene la medicación, con eso se va a curar. Entonces odia el tema de tener que ir al médico y de que le tengamos que revisar, porque tampoco no nos gusta, no es más fácil a las mujeres de repente ir al ginecólogo o ginecóloga y a los hombres ir al urólogo y al proctólogo. ¿Es así o no es así? El famoso, ay, tengo temor del tacto, pero el tacto salva vidas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las causas? Verán ustedes que hay un gran porcentaje por trauma, pero hoy en día también se equipara con el cáncer de colon. También vemos los otros que dicen ahí pueden ser por situaciones como por fístulas en el ano. Me sale pus y esa es mi hemorroide, cuando se enoja. Ayer estuve en un asado, tomé mi cerveza y está enojado y hoy me sale pus. Eso no es normal. Entonces, algo está pasando que podemos terminar con esto. El cáncer de ano es un tumor que se ubica en el ano, ¿okay? Que puede provocar. El cáncer de útero o de cuello uterino, no me voy a hacer mi PAP porque es así chévere. Como inviértame ahí aparato que me van a hacer para allá, voy a apuntar. Señoras, se tienen que hacer su PAP, porque con eso podemos detectar lesiones que nos van a evitar, cuando estamos ya avanzados, terminar en una ostomía. Y el ano perforado, que dice ahí en un 5%, es cuando nuestros niñitos nacen sin su ano. Entonces a los 12 días después se le vuelve a operar y se le pone una ostomía. ¿Okay? Y abunda el ano perforado en el hospital de diagnóstico acompañado. Entonces, estos datos somos para saber cuáles son los lugares donde podemos ver las colostomías. Esto es unos pacientes, como dijo la doctora, que tienen un abdomen, un sobrepeso importante. También hay que saber hacia dónde colocarlo, porque de lo contrario va a quedar, fíjense, entre los repliegues, y nuestra bolsa es imposible de pegar. Entonces hay que saber colocar esa ostomía en pacientes muy obesos. Las enfermeras son parte fundamental de esta capacitación, porque ellas nos van a enseñar a educar, a acompañar esta situación, a orientar y todas las ayudas necesarias que podamos necesitar. Esto es lo que vemos y muestro que lastimosamente no es que se haya hecho mal la cirugía, sino que no hay un buen cuidado. Se irrita el paciente y esto es imposible de negar. Imposible de negar. Entonces, cada vez se complica más y hay formas de manejar la lesión periostomal, se llama la dermatitis, ¿verdad? Para que podamos saber utilizar el recurso. Este es el ideal. Continuar disfrutando de la vida sin ningún reparo, poder utilizar las bolsas, ¿verdad? Y porque muchas veces si no está bien socializado en la familia, sirve para el aislamiento del paciente. Y esta paciente joven que tuvo hijos después está muy bien contenida, lo cual le vale para que ella pueda exhibir su situación. Entonces, ¿cuáles son los insumos que proveemos? Bolsas de colostomía de 1 y 2 piezas. De una pieza es esta y de 2 piezas es la que les mostré. También tenemos bolsas de colostomía para pediatría, porque son más chiquititas, ¿verdad? Igual sirve esto. Le hacemos una abertura más pequeñita nada, pero solo que como esto es muy grande para un recién nacido, entonces se tiene para los primeros tiempos la pediátrica, que es mucho más pequeñita, ¿verdad? Y un apósito adhesivo en aerosol que tenemos acá,
que sirve justamente cuando hay estas irritaciones, se utiliza esto. Y es un curativo y como un adhesivo también, que favorece la adhesión de estas bolsas, valga la redundancia. ¿Qué necesitamos para el licenciado Urzulina, precisamente, y para otra gente de repente tenga que indicar justamente con una nota? Necesitamos una nota especificando siempre la cantidad. Una primera nota de un aproximado 20, 30, 50, cantidad dirigida al Ministerio, a la Dirección General del Programa de Salud, y nosotros le proveemos de una planilla. Esa planilla tiene que ser llenada con los datos de los pacientes que retiran, de la cantidad, del tipo de